¿cómo está? Bueno, usted dirá, estos señores ya se volvieron locos. Mira dónde los te pusieron. ¿A dónde nos mandaste, don David? Desde ayer estaba muy pendiente de que algo estaba pasando allá en el hospital psiquiátrico. Pero y nos dijo, ¿pasó? vámonos para allá, ¿verdad, Loreta? Pero sí pasó. Sí pasó eso. Sí, sí pasó. Sí, yo sé que tú, antes de que las cosas pasen, ya estás informado. Y nos puso en el lugar de los hechos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí. Claro que sí, empecemos con No las quisiera preguntas entrar, pero bueno. locales. No, yo tampoco, Lo gracias. difícil no es entrar. Es salir. Salir de allá. Pues vamos con las notas locales. Con la participación de más de 800 competidores entre alumnos, docentes y administrativos, así como público en general, se llevó a cabo la carrera atlética de aniversario con Alep Tizimín en el marco de la celebración por sus 33 años de vida. El disparo inaugural de este evento, que se realizó por cuarto año consecutivo, estuvo a cargo del director general del subsistema, Manuel Carrillo Esquivel, quien dijo que el plantel Tizimín ha formado profesionales técnicos con educación de calidad. Y el municipio de Jalachó ya cuenta con un centro para el desarrollo de las mujeres, en el cual ya suman 14 en el estado, y que fortalecerá la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel local que impulsa el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán. La titular de la dependencia, Alaine López Briceño, afirmó que con esta creación y equipamiento de este nuevo centro se fomentarán las estrategias necesarias para promover y consolidar una cultura de igualdad en esta demarcación. Y un grupo de 80 empleados del hospital psiquiátrico se manifestó este día contra presuntos maltratos por parte del personal directivo y jefes de área. Los quejosos solicitaron la renuncia de la directora Analia Carrillo Durán, quien entró en funciones el 25 de agosto pasado, días después que la directora del Consejo Nacional de Salud Mental, Virginia González Torres, tomara el control del hospital. Dijeron que una de las áreas donde se han suscitado problemas es el psiquiatría infantil, la cual fue aislada con una reja del resto de las instalaciones. Los manifestantes también se quejaron de intimidaciones y amenazas por parte de González Torres y dijeron estar en contra del modelo Hidalgo que se está implementando en el hospital para la atención a los pacientes. Y pescadores furtivos del Pepino del Mar atacan áreas concentradas de especímenes jóvenes, agravando la situación de depredación de la especie en las aguas comprendidas entre Chilán Bravo y San Felipe. Aunado a la ya golpeada existencia del espécimen, en las últimas semanas, de acuerdo con buzos del puerto, los furtivos hallaron un banco de pepino cuyo tamaño es mucho menor al que normalmente se comercializa, de tal manera que al ser sancochado apenas alcanza el tamaño de 5 centímetros, cuando el tamaño promedio es de 10 centímetros por pieza. La pesca furtiva del pepino del mar ha sido una práctica recurrente entre hombres del mar de la costa, quienes, haciendo caso omiso de las temporadas de veda de esta especie, se han dedicado a explotarla desmedidamente. Y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, vigila con lupa a las 156 iglesias y congregaciones religiosas registradas en Yucatán para que declaren ingresos y egresos. Esto a través de las revisiones electrónicas que se pusieron en marcha el mes pasado. Con estas nuevas medidas se pretende evitar actividades vulnerables como el lavado de dinero. El organismo federal detalló que las revisiones electrónicas a las iglesias no persiguen fines recaudatorios, sino de control en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estos contribuyentes que hasta el año pasado no tributaban sus ingresos a través de los impuestos al valor agregado o sobre la renta. Y esas son nuestras notas locales, pero vamos contigo. A ver, me quedé viendo ahí la canastita de la colecta. ¿Cómo le van a hacer para...? Ándele. Así es, yo también Porque pensé bueno, cualquier ser humano común y corriente, pues cuando prestamos un servicio generamos un recibo o una factura. Si vendemos algo, si somos empleados, hay un recibo de nómina. Pero ahí, pues sí, ¿cómo sabes? Yo también pensé lo mismo. Y estará diciendo el padrecito, ya verás cuando te vengas a confesar la penitencia que te voy a poner. O dirá el padrecito la verdad de lo que Ups, recibió. qué cosa. Bueno. Se vayan a conversar. Sí.
Ahí vamos a ver a Chabelita. En septiembre de este año, el 71.9% de la población considera insegura la ciudad donde vive. Creo que en Mérida no tanto. Revela una encuesta del INEGI. Este resultado es el dato más alto de percepción de inseguridad desde que inició esta medición, solo superado por marzo de 2014. Según el documento, los lugares más inseguros son Ecatepec, Ciudad de México, Coatzacoalcos, Acapulco y Villahermosa. Las ciudades con menor apreciación de inseguridad fueron Mérida, Tepic, Campeche, Puerto Vallarta y Durango. Miren en este giro y lo que es la mercadotecnia, ¿no? La firma de transporte Uber, que según creo, o según han anunciado, es más bien una plataforma, lanzó en la Ciudad de México su servicio de entrega de comida a domicilio, Uber Eats. A partir de este jueves, los usuarios podrán comenzar a solicitar sus pedidos a distintos lugares, entre los que se incluyen cadenas de comida rápida. El lanzamiento llega como parte de la expansión internacional de este servicio hacia mercados emergentes. La mercadotecnia y la tecnología juntas hacen lo suyo. Figúrese que personal de la Procuraduría General de la República regresó a Nochistlán para iniciar los trabajos de investigación donde ocurrió el enfrentamiento que dejó 8 muertos. Miembros de la sección 22 de la CENTE recibieron a los peritos junto a los restos de un autobús incendiado en el enfrentamiento. A más de 3 meses de estos hechos, la PGR iniciará los trabajos para cumplir con las condiciones acordadas con la coordinadora. En otra nota, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, anunció que entregarán 5 millones de pesos a los familiares de los militares muertos durante una emboscada en Badiraguato. El recurso se entregará directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que sean ellos quienes otorguen el pago. Este dinero corresponde a un seguro de vida para quienes mueren en cumplimiento de su deber en el Estado. Y por último, las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes firmaron un acuerdo para reforzar la supervisión del autotransporte de carga. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió la necesidad de actuar para reforzar la supervisión y la seguridad en las carreteras del país. Asimismo, se comprometieron ambos secretarios a realizar campañas para prevenir accidentes en las vías federales. Pues bien, hasta aquí el bagaje informativo del día de hoy. Bueno, pues allá dentro del psiquiátrico nos han reportado que hay un lugar para... No, no es cierto, eso todavía, para cada uno de nosotros. Una cosa que se llama radar. Ándele. Ahí está la crujía, número no sé cuánto. Ahí vamos a terminar todos. Pero mientras tanto, locura, vamos a comentar algo, ¿no? Alegre locura, es una alegría. Vamos a comentar. Me parece. A ver qué tienes por ahí. Sabroso. Pues bueno, yo acabo de dar una nota de un seguro de vida para militares fallecidos en el cumplimiento de su deber. Yo nada más así con una luz en blanco y ¿a dónde me lleva? Ah, de esas que no tienen mangas. ¿Y entonces? Es seda, madre. Te dan tus toquecitos. Y entonces no duermes bien. No duermes bien. El radar alternativo de hoy jueves 6 de octubre del presente año 2016 lo hemos denominado emboscadas. Enrique Peña Nieto tenía poquito más de un mes de asumir la presidencia de la República cuando realizó cambios en las regiones militares en el país. Apenas empezaba enero del 2013 y los generales fueron retirados, reasignados, cambiados y desplazados a lo largo y ancho del territorio mexicano. La lógica gubernamental indicaba entonces que a nuevo secretario de la Defensa Nacional, nuevo gabinete y mandos en las regiones militares, pero a la par de los movimientos vinieron también nuevas instrucciones. México salía de la presidencia de la República encabezada por Felipillo Calderón Hinojosa
y con ello de la guerra contra las drogas de aquel gobierno que hubo que emprender de la mano del gobierno de los Estados Unidos para intentar sofocar la violencia, la inseguridad, producto del crecimiento impune de los cárteles de la droga en nuestro país. Y es cuando recordamos, Lore, que ya a los capos de la droga, a los grandes capos de la droga, ya no les daban billete verde, o sea, dólar. Ahora les pagaban con droga. O sea, ¿quieres? Les pagaban con droga. Y empezó a permear en la República Mexicana los cartelitos, los famosos cartelitos, los pelones, los zetas, en fin, todas esas los grandes feudos de los pequeños lugares o los estados. Y esto es a lo que viene ahora. En aquella estrategia calderonista, el ejército mexicano jugó un importante papel. Se convirtieron los generales comandantes de cada una de las 12 regiones militares que existen en el país en persecutores de narcotraficantes. La orden en el pasado sexenio fue que a los militares abandonaran los cuarteles para que patrullaran las calles en una forma disuasiva de la violencia y a investigar y perseguir criminales de alto impacto, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, tratantes de blancas, falsificadores y uno que otro jefe de comunicación. ¿Conoces alguno? No te lo ríes. La estrategia tenía sustento. Las corporaciones policíacas de los gobiernos municipal, estatal y federal estaban harto corrompidas por la delincuencia organizada, a cambio de pesos y centavos o billetes verdes. En las fronteras ayudaban a narcotraficantes y criminales a perpetrar asesinatos, secuestros, levantones, amenazas, y también hacían perdedizas averiguaciones previas. Y les daban el famoso pitazo cuando algún grupo especial tenía la orden e informaba de un operativo para aprender algún notorio criminal. Limpiar las corporaciones policíacas es una deuda política histórica en los 3 órdenes de gobierno, pero particularmente en el federal. La famosa Procuraduría General de la República, por sus siglas PGR, estaba infiltrada hasta la médula. Igual la Policía Federal Preventiva, la que auxiliaba a la CIEDO, después se convirtió en CEIDO, la que debía perseguir a los narcotraficantes en el país y aquella que tenía que ir tras los narcomenudistas, robacoches y delincuentes menores. El entramado del crimen organizado para comprar impunidad y corromper era tan amplio como efectivo. Por eso Calderón y su equipo decidieron que, en tanto las corporaciones no pasaran los filtros de control, evaluación y confianza, y una depuración plena, serían los militares quienes perseguirían a los integrantes del narcotráfico y al crimen organizado. Aquella guerra contra las drogas trajo el descabezamiento de algunas organizaciones delincuenciales, el crecimiento de otras y la ejecución de más de 83,000 personas producto de la violencia. Pero recién entrenado en su papel de presidente de la República, Peña Nieto, y aún sin depurar las corporaciones policíacas, dio marcha atrás a la participación del ejército mexicano en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. La orden directa a los generales fue que sus tropas regresaran a los cuarteles, que no más persecución, que respetaran a las autoridades civiles y solo coadyuvaran con las mismas. Efectivamente, los soldados dejaron de patrullar las calles, de perseguir delincuentes, eliminaron sus centros de inteligencia en materia de narcotráfico, dejaron de dar conferencias para presumirlo asegurado, al detenido o al secuestrado liberado, dejaron de ser protagonistas en la búsqueda de la seguridad por orden presidencial. Hoy,
A los militares los utilizan de auxiliares para coordinarse cuando hubo un aseguramiento, una detención, una persecución, para resguardar un bien asegurado al narcotráfico, para apoyar en la vigilancia de detenidos, para ser testigos y no coordinadores de las estrategias del combate al crimen. Por eso los militares que fueron emboscados el viernes 30 de septiembre en una carretera de Badiraguato, Sinaloa, trasladaban a un reo peligroso en una ambulancia. Por eso estaban en ese momento sin más estrategia que la de servir de apoyo para el traslado, vulnerados al ataque del narcotráfico. El convoy militar fue sorprendido con explosiones de granadas y con balazos de armas largas. Los soldados fueron sometidos a puro fuego, 10 heridos, 5 muertos. Los criminales lograron su objetivo, liberaron del cautiverio oficial a un integrante del cártel de Sinaloa. No se sabe si para curarle las heridas y llevarlo de nueva cuenta a la actividad delincuencial o para asegurarse de su muerte. Los narcotraficantes tienen ahora ese poder. Enfrentaron al ejército y le ganaron. Les tomaron con la guardia baja de coadyuvantes y no de protagonistas. La afrenta del narco es contra el gobierno y de este contra la sociedad. El ejército, sin un papel activo en el combate a la inseguridad, es en detrimento de la sociedad. Es vulnerar a los elementos y coincidencias. Las Fuerzas Armadas dieron a conocer los ataques que han sido blanco desde el 2006 a la fecha. Desde que inició la guerra contra las drogas hasta que fueron sorprendidas 479 elementos, más los 5 de aquel 30 de septiembre, han sido asesinados. Estamos hablando de casi 480 y pico gentes. De los estados donde más han atacado a los militares figuran Tamaulipas, donde han caído 114 soldados, Sinaloa con 57 bajas, Michoacán, donde atentaron contra 53, Guerrero con 38 y Nuevo León, donde han asesinado a 33. Sin olvidar el cruento ataque por parte del cártel Jalisco Nueva Generación en mayo del 2015 y en Jalisco, cuando los narcotraficantes derribaron un helicóptero del ejército mexicano que vigilaba las zonas de conflicto y de 18 soldados que sobrevolaban. 7 perdieron la vida en el ataque criminal y los soldados les han derribado helicópteros como les han atacado a balazos. Contar con las herramientas suficientes para atacar un convoy militar y salir airosos de la afrenta solo refiere un país donde la impunidad es lo que priva y el Estado de Derecho no se ejerce a cabalidad. Para resultar en zonas de ingobernabilidad, Sinaloa es un estado con esas características, como lo son Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Michoacán. México vive una ingobernabilidad con un presidente que a poco más de 30 días de tomar posesión, sin una clara estrategia del combate al narcotráfico, se deshizo de la guerra contra las drogas, vulnerando a la sociedad y autoridad, que desapareció la Secretaría de Seguridad y no continuó con la depuración en corporaciones federales, estatales o municipales. Y aquí yo agregaría también a este texto es que tuvieron que hacer acopio de la Marina, que pues, su ámbito de acción no es la tierra, está en el mar. Entonces la Marina, pero tomando en consideración que la Marina tiene el mejor cuerpo de inteligencia e investigación de toda la República. La Marina o elementos de la Marina detuvieron al Chapo Guzmán luego de años de su primera fuga, y en la segunda también tuvieron que ver. Todas las detenciones, grandes detenciones de capo, las ha hecho la Marina, no los hizo el ejército. Hasta ahora sabemos que el ejército fue retirado de esto para ya no estar metidos en el crimen organizado, o sea, en la guerra esa. La estrategia de Enrique Peña Nieto para contener, atacar y perseguir y castigar a los miembros de los cárteles de la droga
ha sido errada. Ahí están los más de 78,000 ejecutados que han acumulado en 45 meses y los soldados que son emboscados. Ni el coraje del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, pueden perseguir a los criminales que impunes se multiplican en un contexto nacional falto de operaciones de inteligencia para recuperar los territorios y dar tranquilidad a los mexicanos. No son suficientes las amenazas oficiales de dar con los responsables cuando no se cuenta con un plan de acción preventivo que persiga y castigue para acabar con la impunidad, que sancione la corrupción y le apueste a la transparencia, a la presión sobre los criminales para lograr la seguridad de los ciudadanos. Los ataques al ejército son afrentas de criminales sobre un gobierno que ha fallado en la persecución del crimen y que no ha tenido la sensatez para recular en una decisión y establecer una estrategia real, integral y que utilice a todas las Fuerzas Armadas y corporaciones civiles para establecer un frente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin guerra contra las drogas, el México que gobierna Enrique Peña Nieto están perdiendo la batalla de los cárteles contra la autoridad, mientras el país irremediablemente se desangra. Y lo dejo sobre la mesa. Jefe, ¿me regalas unos minutos? Sí. Porque hace como 5 me dijeron que faltaban 2. Pero pues yo creo que tú estás... No me asustes. Pues las cuentas son las cuentas. ¿Tú estás a favor o en contra de que el ejército esté inmiscuido en la guerra contra el narcotráfico? Es que no es su trabajo. Y entonces, si se está cayendo la cámara, dejo que se caiga porque no es mi trabajo. Mi trabajo es estar aquí. ¿Cómo lo ves? Bueno, pero somos equipo. Hay equipo. Y entonces si veo que algo está fallando, me paro y apoyo, aunque no sea mi chamba. Sí, sí. Entonces, ¿De quién es responsabilidad? del gobierno de la República. Es ¿Por la Policía que Federal? lo digo al principio del texto. Lo que pasó fue que todas las corporaciones municipales, estatales, federales que existían para paliar esta situación de delincuencia fueron vulneradas, se incrustaron en esos mandos medios y superiores y crearon una estructura de corrupción. Tremendo. Que era lo que estaba sucediendo, y había que transar con ellos, o sea, había que pactar con los capos y capitos y de toda clase de chinches que en estas cosas suceden. ¿Qué pasa? Que cuando Calderón dijo, bueno, pues vamos a darles en la torre, que esto ya no puede seguir así, se estableció aquel famoso sistema de confianza, o sea, de corporaciones de confianza, para hacer evaluaciones de con quiénes se contaba y con quiénes no, para poder correr. Acuérdense que corrieron a todos los que eran los del CISEN, los desaparecieron a todos los que eran los de la Policía Federal, la preventiva, lo que era la CIEDO, y pues la convirtieron en CIEDO. Todo esto ha sido una amalgama de corrupción e impunidad. Y dentro de todo esto, pues el ejército tuvo que entrarle a la jugada. Nada más que, bueno, han habido de todo, bajas por algo. El precio ha sido alto. Ha sido alto, ¿no? Y esto ha creado una psicosis en la población. Me decían hace precisamente una hora que una persona que ha vivido esto en Tamaulipas y en otros lugares, que la gente ya no puede ir libremente a ningún lugar. Sí, a una plaza o a un café. Sí, los mismos doctores que van a hacer operaciones a las clínicas de esos sitios van con pistola. O sea, los que van a curar llevan pistola por cualquier situación. Entonces dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la psicosis? Ya a los hijos los mandan con escoltas a las escuelas,
¿Por qué? Porque ya no hay la confianza de que te lo secuestren o lo maten o hagan una barrida y todo. Esto es lo que ese es el panorama que existe en todos estos lugares donde el crimen organizado ha permeado en forma tremenda. Bueno, es verdad, ciertamente es verdad, es un problema delicado, hay que atacarlo desde diversos frentes, entre otros, el consumo. Si no hay consumo, tampoco habría venta. Bueno, claro, desde luego que el consumo, el gobierno de Estados Unidos no ha hecho la tarea de los más de 50 millones de viciosos que tienen en su país, que cada día crece. Y eso es un mercado por demás atractivo, pues sí, claro. lógicamente, y con el costo del dinero, pues son los reyes para esas cosas, ¿no? Muy bien, señor, pues me voy no porque tenga prisa, sino porque ya estoy bajo amenaza. Y esta niña ni siquiera la boca abrió. Sí, pregunté del ¿Qué ejército y de la dijiste? Policía Federal. Sabe muy bien. A ver, ¿qué harías? Sabe muy Yo bien. haría, y bueno, a lo mejor hay que capacitar más al ejército, porque a lo mejor esa emboscada sí fue mucha inocencia, creo yo, y saber que el crimen organizado está muy bien Pues esto, armado. como es un problema de locos, pues por eso. Ahí estamos, ¿no? Bueno, también dicen que en boca cerrada no entran moscas y balas tampoco. Pues muchas gracias a usted por atendernos esta vez. Vamos a entrar a ver qué hay aquí adentro del hospital. Buenas tardes. Buenas tardes. A lo mejor esos viven mejor. Si mañana no salimos al aire, pues es que no nos dejaron salir de ahí.